En las profundidades de nuestra historia espiritual existe un misterio que pocos se atreven a cuestionar, un vacío inexplicable de 18 años en la vida del personaje más influyente de Occidente. ¿Te has percatado alguna vez de ese extraño silencio en las Escrituras? Nos hablan de Jesús como un niño de 12 años, asombrando a los ancianos con su sabiduría en el templo. Y luego un salto desconcertante. Reaparece a los 30 años bautizándose en el río Jordán, listo para comenzar su ministerio. ¿Qué sucedió durante esos 18 años decisivos? ¿Dónde estaba el maestro espiritual más trascendental de la historia occidental durante la plenitud de su juventud? No estamos ante una simple nota al pie en la historia religiosa, sino posiblemente ante la historia no contada más significativa en el desarrollo espiritual humano. Una omisión deliberada que ha moldeado la comprensión espiritual de miles de millones de personas. Estos años perdidos no están simplemente indocumentados, fueron sistemáticamente borrados del registro oficial. La pregunta no es solo dónde estuvo Jesús durante este tiempo, sino por qué estos capítulos de su vida fueron tan cuidadosamente eliminados de la narrativa que se convertiría en el cristianismo. Imagina descubrir que el fundamento del pensamiento espiritual occidental se construyó sobre apenas una fracción del verdadero camino de su creador. El enigma de los 18 años de Jesús que la Iglesia oculta. Y si Jesús, lejos de ser únicamente producto de la tradición judía, hubiera pasado sus años formativos absorbiendo sabiduría de las tradiciones espirituales más avanzadas de Asia, ¿qué significaría esto para nuestra comprensión de sus enseñanzas, su misión y las fronteras artificiales que hemos establecido entre Oriente y Occidente? Los evangelios canónicos mencionan a Jesús en su nacimiento y durante un incidente a los 12 años, cuando debatía con los maestros en el templo de Jerusalén. Luego un silencio absoluto, hasta que emerge a los 30 años para comenzar su ministerio público. Este vacío de 18 años representa el 60% de la vida de Jesús antes de comenzar sus enseñanzas, una omisión asombrosa para lo que deberían ser biografías completas. Pero lo más sorprendente es que este vacío no siempre estuvo presente. Durante los primeros siglos del cristianismo circularon numerosos textos que describían las actividades de Jesús durante estos años. El Evangelio de la infancia de Tomás, el Evangelio árabe de la infancia y otros fragmentos continuaban donde los evangelios oficiales guardaban silencio. Sin embargo, todos fueron sistemáticamente excluidos cuando se estableció el canon oficial en el Concilio de Nicea en el año 325 d.C., bajo la atenta mirada del emperador Constantino. Estos textos describían a Jesús viajando más allá de las fronteras de Judea, estudiando con maestros orientales, iniciados egipcios y sabios persas. Una narrativa que desafiaba el marco teológico emergente de la Iglesia romana, que buscaba establecer una identidad religiosa única y distinta. Un Jesús formado en múltiples fuentes espirituales pondría en duda la exclusividad doctrinal del cristianismo. Por ello, estos relatos fueron silenciados y descalificados como heréticos, a pesar de su antigüedad y riqueza espiritual. El mundo antiguo estaba mucho más interconectado de lo que se piensa. Rutas comerciales, como la Ruta de la Seda, unían el Imperio Romano con India, Persia, China y el Tíbet desde siglos antes del nacimiento de Jesús. Alejandría, con su célebre biblioteca, servía como un punto de convergencia intelectual y espiritual entre culturas. Y dentro de este tejido global, existían comunidades judías establecidas en Egipto, Babilonia, Persia y hasta la India,
facilitando el tránsito y la integración cultural. La juventud de Jesús coincidió con la Pax Romana, un periodo de estabilidad y seguridad que permitió viajes largos y relativamente seguros. Estas condiciones hacen que sea plausible que Jesús, joven buscador espiritual, emprendiera un viaje profundo por rutas milenarias en busca de sabiduría trascendental. Entre las pistas que sobreviven, destacan textos budistas que mencionan a un sabio occidental llamado Issa, que llegó a la India para estudiar. En 1887, el explorador ruso Nicolás Notovich afirmó haber encontrado manuscritos antiguos en el monasterio de Gemis, en Ladakh, que relataban la estancia de Jesús en el Tíbet e India. Allí, según estos textos, estudió con monjes budistas, dominó técnicas de meditación y absorbió enseñanzas que luego destilaría en su ministerio público. Aunque las afirmaciones de Notovich fueron cuestionadas, otros investigadores como Swami Abhedananda y Nicholas Roerich afirmaron haber visto pruebas similares. Más allá de estos relatos, existen similitudes concretas entre las enseñanzas de Jesús y doctrinas orientales. Conceptos como la compasión hacia los enemigos, la no violencia, el desapego del mundo y la búsqueda del reino interior resuenan profundamente con el budismo, el hinduismo védico y el taoísmo. El uso constante que hace Jesús del término «el camino» para describir su doctrina coincide con el Tao del pensamiento taoísta y con el sendero óctuple del budismo. Su frase «el reino de Dios está dentro de vosotros» refleja el principio upanishádico de que lo divino mora en el alma humana, el Atman. El término «hijo del hombre» que Jesús emplea repetidamente, Bar Nasha en arameo, es idéntico al usado en antiguos textos budistas, traducidos al arameo para describir a un ser iluminado. Jesús no solo hablaba como maestro, sino como alguien que había vivido y experimentado una profunda transformación espiritual. Su dominio de parábolas y métodos similares a los koans zen, su capacidad de sanar con la fe y el tacto, y su estilo de vida contemplativo reflejan más una formación mística global que una educación provincial en Galilea. Su tiempo en Egipto también pudo haber sido formativo. Egipto, tierra de antiguos misterios, fue el hogar de escuelas esotéricas que enseñaban sobre la conciencia, la resurrección y el alma eterna. El Evangelio de Mateo menciona que Jesús vivió allí en su infancia, pero no detalla por cuánto tiempo ni cómo fue influenciado. Filón de Alejandría describe a una comunidad judía contemplativa en Egipto conocida como los terapeutas. Estos practicaban sanación espiritual, meditación y vida ascética, muy en línea con las prácticas que Jesús emplearía después. Es posible que él o su familia tuvieran contacto con estos círculos místicos. Alejandría, al ser una ciudad de encuentro entre filosofía griega, misticismo egipcio y espiritualidad judía, pudo ser una etapa crucial en el desarrollo del pensamiento de Jesús. En el norte de India, en la región de Cachemira, existe una tumba llamada Rosabal, que ha sido venerada por siglos como el lugar de descanso de un profeta venido del oeste llamado Yus Asaf, cuyo mensaje y estilo de vida guardan sorprendentes similitudes con los de Jesús. La tumba está orientada de acuerdo a costumbres funerarias judías, y la tradición local afirma que este sabio vivió una larga vida tras su retorno del exilio. Aunque esta historia no puede probarse de manera concluyente, forma parte del cúmulo de tradiciones que apuntan a un Jesús viajero y místico. Los paralelos con doctrinas orientales no son coincidencias vagas.
El Sermón del Monte, con sus bienaventuranzas, su énfasis en la humildad, la pureza interior y la compasión, encuentra ecos exactos en textos budistas como el Dhammapada. El llamado a ser perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto, tiene paralelismos con las metas de iluminación y pureza espiritual que enseñan las tradiciones orientales. Las prácticas curativas de Jesús también tienen equivalencias con las prácticas de la Ayurveda y la medicina tibetana, donde la fe, el toque y la energía vital son elementos centrales. Estas conexiones no disminuyen la figura de Jesús, al contrario, lo elevan. En lugar de verlo como fundador de una doctrina rígida y cerrada, lo reconocemos como un maestro universal, un puente entre culturas, un sintetizador de sabiduría. Su mensaje cobra una nueva profundidad cuando lo entendemos como resultado de una búsqueda global, de un alma sedienta de verdad que recorrió caminos antiguos para traer luz a su generación. La Iglesia primitiva, al consolidarse como institución dominante, no podía permitir una visión de Jesús tan abierta. Necesitaba autoridad, claridad doctrinal y distinción. Por eso, en los concilios como el de Nicea, se borraron deliberadamente las pistas que apuntaban a una vida más compleja y rica. Textos fueron destruidos, otros declarados apócrifos, y solo se conservó lo que servía al propósito de consolidar una fe unificada y hegemónica. Pero hoy, al mirar más allá de los límites canónicos, descubrimos una figura aún más inspiradora. Jesús como viajero, como buscador incansable, como alma en tránsito por paisajes culturales y espirituales diversos. Un joven que, antes de convertirse en maestro, fue discípulo, que caminó no solo por los senderos de Galilea, sino quizás también por rutas antiguas que lo llevaron a escuchar otras voces sagradas, a dialogar con otras formas del misterio. Esta visión no niega su raíz, sino que la expande, no contradice su esencia, sino que la humaniza aún más. Nos invita a imaginar a Jesús no como prisionero de una sola tradición, sino como alguien lo suficientemente libre para aprender de muchas. Así, el enigma de sus 18 años perdidos se vuelve también una metáfora de nuestra espiritualidad moderna, fragmentada, dividida, pero sedienta de unidad. Nos interpela desde lo desconocido no como ausencia, sino como posibilidad. ¿Y si ese silencio en los evangelios no fuera un vacío, sino un terreno fértil para la imaginación espiritual? ¿Y si Jesús, como muchos de nosotros, también buscó sentido en el cruce de caminos? Su figura deja de ser solo un punto de llegada para convertirse en un punto de partida. No el que ya lo sabe todo, sino el que se atreve a ir más allá, a cruzar fronteras, a abrazar lo diverso sin perderse. Si este estudio sobre el enigma de los 18 años de Jesús que la Iglesia oculta te ha inspirado, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para recibir más contenido sobre la Biblia, crecimiento espiritual y enseñanzas de Jesús. Aquí encontrarás reflexiones sobre la vida cristiana, narrativas sagradas y parábolas bíblicas. Únete a nuestra comunidad de seguidores de Cristo mientras exploramos juntos los significados bíblicos y descubrimos nuevas lecciones de vida cristiana. Comparte este video y ayúdanos a difundir la palabra de Dios.